Voces Online Radio presenta Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Otra vez estamos aquí en tu programa Entre Amigos. Estamos transmitiendo desde la cabina de Voces Online Radio, aquí en la ciudad de Monterrey. Estamos ubicados en la calle de Platón Sánchez, en el número 321, al norte. Es para nosotros un honor tener un invitado muy especial. Nos acompaña de la Ciudad de México y agradecemos a BCU, Banco de Cordón Umbilical, el que nos apoye para traer esta información tan valiosa, porque hay nuevos proyectos, hay nuevas formas de dar tratamiento, y para esto hemos tenido la oportunidad de contar con el biólogo Avelino Guardado. Él es encargado del Banco de Cordón Umbilical, que se encuentra en el Hospital Ángeles Pedregal, en la Ciudad de México. Va llegando a la Ciudad de México, se lo agradecemos. Él es egresado de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, y aparte de tener ya más de 5 años de encargado del Banco de Células de Cordón Umbilical ahí en el Hospital Ángeles de Pedregal, es también parte de la Asociación Vida y Células Madre, Asociación Civil. Avelino, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un tema muy bueno que lo has nombrado: realidades del uso de células madre en México y en el mundo. Así es, doctor. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Que nos permitan estar en este espacio es algo excelente, justo para poder compartir la información que nosotros hemos tenido y hemos colectado a lo largo del tiempo, porque a fin de cuentas hablar de células madre es algo sumamente importante hoy en día, y es algo que desafortunadamente no se habla lo suficiente y que existe muchísima desinformación a muchos niveles. Sí, esta desinformación pues es dada por gente que no tiene conocimiento. Inclusive en áreas especializadas, en medicina, hay gente que no tiene conocimiento de lo que se hace con las células madre, con el cordón umbilical que trae células mesenquimatosas, y por eso, ¿cuáles son las generalidades de estas células madre? Bueno, a fin de cuentas, todas las células madre, hay muchísimos tipos, pero todas tienen ciertas características que comparten en común. En particular, la capacidad de renovación es sumamente importante en este aspecto. ¿Por qué? Porque son un tipo de célula que son capaces de mantener su propio número en nuestro cuerpo. A partir de multiplicaciones, divisiones celulares, pueden mantener el mismo número de células madre para así poder mantener esta capacidad de producir células distintas a ellas que requiere nuestro cuerpo para poder funcionar. Sí, entonces, todos los organismos tienen células madre. ¿Dónde podríamos nosotros encontrar células madres en el cuerpo humano? Están en varias partes, dependiendo del tipo de célula que sean. Hay dos en particular que me gustaría comentar en este momento, que son los más utilizados hoy en día, de los que más información tenemos. El primero de ellos es las células hematopoyéticas, que son las células madre de la sangre. Estas las podemos encontrar en nuestro cuerpo, en la médula ósea normalmente, es donde viven, huesos planos, crestas ilíacas principalmente, pero también las podemos obtener de la sangre del cordón umbilical. El segundo tipo que quiero comentar son las células madre mesenquimatosas, como usted comentaba, células madre mesenquimales, que estos podemos encontrarlos pues en la pulpa dental, en el tejido del cordón umbilical, en la misma médula ósea, en el tejido adiposo. Están en muchas partes dentro de nuestro cuerpo y cubren varias funciones diferentes. Fíjate, una forma de obtener estas células, como tú mencionabas, hay dos formas: una de la médula, así es, de la cresta ilíaca. Esto es bueno comentar un poco. Para obtener estas células, ¿se recomienda que sea con anestesia general? Sí. Ese es un proceso que no le puedo decir así abiertamente. Lo voy a comentar, porque para obtener estas células se recomienda que sea con una anestesia general. Se puncionan las crestas ilíacas, ¿sí? Previamente a esto, el paciente debe de ser preparado. Así es. Se le saca sangre de él. Sí, se saca sangre de él, se congela, se mantiene en buenas condiciones, se le hace la extracción de estas células de las crestas, porque se va a extraer una buena cantidad, y ya que se extrae, este procedimiento se menciona que puede durar de 2 a 3 horas. Se hace extracción, ya que se termina todo, se le transfunde la misma sangre al paciente. Sí, de hecho, usualmente este tipo de tratamientos puede ser de forma autóloga, como usted lo está comentando. El paciente es su propio donador, o puede ser de un donador
extra. Generalmente estamos hablando de casos donde, como es difícil encontrar un donador, es un hermano o un padre, papá o mamá, alguno de los dos. Efectivamente puede colectarse muchísima sangre de la médula ósea, unidades que yo he recibido de médula, desde 250 mililitros hasta 1,800 litros. Es una cantidad inmensa de sangre, es una cantidad inmensa de células lo que se puede colectar, pero también requiere de muchas punciones. Sí, entonces estos son punciones y punciones. Así es. Y pues a veces es imposible por gastos y por que el paciente queda molesto. Sí, hay otra forma en la cual se conecta en un aparato especial donde se va a obtener sangre de una vena, hay que pasarlo, hay que empezar a limpiar esa sangre, hay que ir separando todas estas células madre y luego esa misma sangre que ya se separó las células vuelve a entrar al cuerpo del mismo paciente por otra punción, por otra vena. Efectivamente, ese proceso que está describiendo es de hecho el más común hoy en día para obtener células hematopoyéticas, que es la obtención de células de sangre periférica movilizada, donde básicamente se está dando un agente movilizador al paciente. El esquema puede variar, va a depender de cada especialista, pero la idea es que este agente saque las células madre de la médula ósea hacia el torrente sanguíneo y se puedan colectar en un equipo de aféresis, como el de donación de plaquetas. Es un proceso que igual no es tan invasivo como el de médula ósea, sigue siendo un tanto tardado, el promedio son unas 4 o 5 horas del paciente conectado al equipo. No se colecta tanta sangre total por colecta de muestra. Lo que hemos recibido en promedio son unos 180, 200 mililitros, pero si no es suficiente una sola colecta, se pueden hacer segunda, tercera o hasta cuarta. Lo normal son 2 tomas. Mira, quería tomar este tema porque tú eres encargado de un banco de sangre, banco de células mesenquimatosas de cordón umbilical. Y aquí hay que explicarle a la gente que estas células se van a obtener del cordón y de la sangre del cordón. Así es. Sin dañar a la madre y sin dañar al bebé. Entonces, este tipo de células más comunes, ¿cómo vienen siendo? Sí, parte de las grandes ventajas que tiene el cordón umbilical justo es que no hay esta cuestión de incomodar a nadie, no se afecta a nadie realmente. Es un proceso relativamente rápido, relativamente sencillo en comparación con otras formas de encontrarlas. Como usted comentaba, mesenquimales del tejido del cordón, hematopoyéticas de la sangre del cordón. Es además inmediato. ¿A qué me refiero con esto? Usted comentaba que la parte de médula se tiene que preparar el paciente previamente. Esto puede llevar X cantidad de tiempo. Si por alguna razón mi paciente tiene algún tipo de infección, lo más común son vías urinarias, vías respiratorias, no se puede hacer la colecta y se tiene que postergar 2, 3 meses. Sangre de cordón se colecta una vez que nace el bebé, instantáneamente, se manda, se congela, ya no tenemos que esperarnos a esta parte. Además de que son células mucho más jóvenes. Y al ser células más jóvenes tienen, en primer lugar, la ventaja de que tienen mayor capacidad. ¿Sí? Son mucho más factibles que se dividan, más factible que generen células nuevas distintas a ellas y mucho más rápido para su regulación y liberación de factores. Fíjate, ¿qué información estás dando tú que debe de tener la gente para que sepan que estas son células muy jóvenes? Que son células donde ellas se van a poder reproducir a sí mismas, van a poder hacer otra célula madre. Así es. O van a agarrar alguna diferenciación celular. Efectivamente. En esta diferenciación celular sirven para uso terapéutico. ¿Cómo viene siendo esto para que la gente que nos escucha nos pueda... Ahí hay 2 vías realmente. Preguntar lo que es. Ahí hay realmente 2 vías. La primera es justo células hematopoyéticas. La célula hematopoyética hoy en día se está utilizando en trasplantes. Como tal, lo que queremos es aprovechar su capacidad natural para producir células sanguíneas e inmunes. Glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Eso nos va a permitir recuperar un sistema sanguíneo o un sistema inmune que esté dañado, ya sea por algún tipo de padecimiento, como por ser un linfoma, un mieloma, una leucemia, o por algún procedimiento previo de quimioterapia. Las células mesenquimales, por su lado, normalmente no las estamos aprovechando por su capacidad para producir células nuevas, sino más bien por su capacidad para regular su entorno, generar un ambiente propicio para la recuperación del cuerpo. Esto lo hacen por una liberación de factores de crecimiento, más que nada, cuestiones que disminuyen inflamación, que regulen al sistema inmune sin eliminarlo y que estimulen otras células del cuerpo para empezar a trabajar de una manera un poquito más activa. Entonces, todas estas funciones se vienen haciendo y realizando con estas células. Así es. Los tratamientos específicos donde ustedes están trabajando
ahí en México. ¿Cuáles serían las enfermedades más comunes donde ustedes están empezando a usar este tipo de células? La labor que tenemos nosotros es principalmente de banco. Como tal, la aplicación la lleva directamente el médico especialista, en este caso usualmente es el hematólogo. Lo más común que hemos recibido nosotros son para cuestiones de mielomas, leucemias y linfomas, en ese orden. Seguido de algunos otros problemas hematológicos como pueden ser talasemias, anemias aplásicas y uno que otro paciente que tiene algún padecimiento de un tumor sólido, principalmente células germinales, que también se puede tratar con ese tipo de unidades, como terapia de rescate. Como terapia de rescate. Entonces, ustedes como banco están además en espera de que se les haga la solicitud para trabajar este tipo de células. Exactamente. Generalmente lo que se maneja es unidades de cordón que estén almacenadas, que el hematólogo, usualmente un hematólogo pediatra, solicite la unidad, se pueda entregar, o para pacientes adultos que llegue una unidad de médula ósea o una unidad de sangre periférica movilizada. ¿Qué hacen con el cordón umbilical ustedes como banco de sangre? El cordón umbilical lo que se hace es extraerle las células mesenquimales. No congelamos exactamente el tejido. A veces se piensa que el cordoncito que nos mandan se va a criopreservar completo. Sí, disculpa, te pregunto esto porque cuando las compañías, por ejemplo BSU, Banco de Cordón Umbilical, ofrecen lo que viene siendo el cordón umbilical, recolectar el cordón umbilical y la sangre, pero muchas veces la información que nosotros podemos dar, también uno como médico, al paciente de lo que es el cordón umbilical, a veces nos quedamos un poquito bajos o limitados en dar esta información. Ustedes como banco de cordón umbilical, tú como biólogo que estás trabajando ahí las células, ¿para qué sirve todo este cordón? Las células del tejido del cordón umbilical, las células mesenquimales, más que nada se están aplicando hoy en día para problemas articulares. Ese es el primero de ellos. Problemas autoinmunes, cuestiones relacionadas con el cierre de heridas, pueden ser quemaduras, heridas quirúrgicas. Son algunos de los protocolos que tienen un poquito más de trabajo, ¿sí? Que van un poquito más enfocados. La cuestión, como le comentaba, es aprovechar su capacidad de regular más que nada el sistema inmune. Entonces, esto están haciendo para hacer este tipo de tratamientos en este tipo de enfermedades. Así es. ¿Qué otra función tiene el cordón, las células de cordón? ¿Hay alguna otra función que se tenga? Más que nada es hacia eso. Sí se han llevado hacia cuestiones, principalmente es una cuestión de disminuir inflamación y una cuestión de estimular la formación de vasos sanguíneos. ¿Estamos igual en México que en el mundo? Yo diría que no exactamente, pero tampoco vamos tan atrás como quisiéramos pensar. Hay varios lugares aquí en el país donde sí se tienen protocolos con células mesenquimales. ¿Qué problema tenemos? Que como tal los tratamientos con mesenquimales en México siguen siendo protocolos. A diferencia de hematopoyéticas, donde sí tenemos tratamientos estándar aprobados, que se pueden llevar a cabo, trasplantes de médula ósea, de forma regular en distintas partes del país. Con mesenquimales, todo lo que está hoy en día son protocolos de aplicación en ciertos sitios de aplicación médica. Para que la gente entienda, un protocolo de investigación. Así es. Es un estudio que se está haciendo con estas células, se está aplicando en cierta gente que tiene toda una información, una aprobación, una aceptación por parte de ellos, y se están viendo los resultados que se están obteniendo con esta aplicación de células, y se inscribe todo para poder después decir, este estudio que se hizo con estas células mesenquimales, hicimos una valoración en cuanto a recuperación, inflamación y procesos de cicatrización o nuevo tejido, y tenemos todo esto. Entonces, en eso se está trabajando. Exactamente. Muchas veces lo que pasa con las mesenquimales es que escuchamos, pueden pasar dos cosas. Escuchamos que ya se están aplicando de forma estándar, que realmente no es cierto, hay que ser totalmente abiertos con la información que estamos manejando, o que no se están aplicando, que realmente tampoco es cierto. Estamos justo en un punto medio, en donde sí hay protocolos aplicados en ciertos hospitales, como usted comentaba, para personas con ciertas características dentro del protocolo. ¿Sí? Aquí en Monterrey ustedes tienen la gran ventaja de que tienen uno de los centros de trabajo con células madre, a mi gusto, mucho más importantes, que es el Hospital Universitario de Autónoma de Nuevo León. El área de hematología aquí del Hospital Universitario tiene protocolos para varias cosas y gente que de excelentísimo nivel que trabaja con la mejor disposición para poder seguir avanzando esta cuestión de una ciencia mexicana. Fíjate que la gente que sepa que México y Monterrey tienen centros
para estar trabajando esto. Nosotros ya sabíamos de hace tiempo, por medio de Banco de Cordón Umbilical, que daba mucho apoyo al Hospital Universitario aquí en Monterrey para hacer todos estos estudios. Así es. Todos estos tratamientos. Ahora, el tratamiento estándar disponible en México, como tú lo mencionas, en células mesenquimales y en células de cordón. Células de sangre de cordón, células hematopoyéticas, trasplantes de médula ósea. Trasplantes de médula ósea. ¿Con qué frecuencia se hace un trasplante de médula ósea aquí? Esa es una cifra que es un poco difícil de encontrar, en parte porque la estadística de esta situación en México es complicada recabarla. Complicada recabarla porque generalmente la maneja cada centro de salud particular, de forma individual. Entonces, a la hora de buscarlo, implicaría estar buscando en todos los centros de salud, ¿sí? Son tratamientos que no voy a decir que se llevan a cabo diariamente, pero sí todos los meses están presentes. Acá en el hospital donde yo estoy, el doctor Marfil, la semana pasada, o hace 2 semanas, hicieron un trasplante de médula. Y yo lo vi hace 3 días, me dijo que todo iba excelentemente bien, ¿no? Inclusive le dije que por qué no nos acompañaba para platicar de todo esto que se está llevando a cabo, y quedó muy, muy dispuesto para venir a trabajar aquí. Ahora, ¿qué viene siendo la Asociación Vida y Células Madre? La Asociación Vida y Células Madre justo es un conjunto de especialistas en el tema que buscamos compartir esta información que tenemos referente al uso de células madre a nivel global, pero también a nivel nacional. Muchas veces, como le comentaba, tenemos esta idea de que el tratamiento con células madre es algo sumamente novedoso, 5, 10 años, cuando realmente tenemos una cantidad de información de más de 60 años en esta situación. Los primeros trasplantes de células hematopoyéticas se llevaron a cabo en 1959-60. ¿Sí? Es el primer tipo de célula madre que empezamos a trabajar. Entonces, nuestro interés es justo compartir la información que tenemos para combatir esta desinformación general que se está manejando a nivel nacional. Entonces, dar información de todo este tipo de manejo. Ahora, ¿cuál es la realidad actual del almacenamiento de las células en México? ¿Qué es lo que conoce la gente? ¿Cómo lo ven ustedes como Banco de Cordón Umbilical? Como tú que estás en México, encargado ahí en el Hospital Pedregal, en Ángeles de Pedregal, y como asociación, porque son distintas formas de ver la información que se está recabando en la gente. Así es. En México tenemos la situación de que se puede hacer, como en muchas partes del mundo, el almacenamiento de forma privada y de forma pública. Tenemos 3 bancos públicos en el país, 2 en Ciudad de México, uno aquí en Monterrey. Aquí en Monterrey es el del Universitario de la Autónoma de Nuevo León. En Ciudad de México tenemos el del Centro Médico La Raza y el del Centro Nacional de Transfusión Sanguínea. El problema que tenemos con el almacenamiento público en México es que hay muy pocas unidades almacenadas. En sí, el esquema de donación no está cubriendo la necesidad real que tiene el país para tener unidades disponibles. Es difícil que la gente pueda apoyar en la donación, más que nada hacia la cuestión de los centros que están fuera de Ciudad de México, porque todo está muy centralizado. Conseguir a alguien que pueda hacer la colecta, en primer aspecto. ¿Qué nos lleva a esto? Que el almacenamiento privado toma un poco más de fuerza, en la situación de que apoya al almacenamiento público para poder cubrir la necesidad que se está buscando. Originalmente, esta situación de almacenamiento privado se manejaba como un banco personal para el bebé. Hoy en día, lo que hemos estado buscando como una situación de asociación, y un poco también con lo que estamos haciendo en el banco en Ángeles del Pedregal, allá en la Ciudad de México, es tratar de cambiar este aspecto de visión hacia una visión de un banco familiar, en donde la unidad se puede utilizar en la familia. ¿Quién en la familia la puede utilizar? Pues la persona que más probablemente la va a utilizar es un hermano, ¿sí? Un hermano 75% de las veces va a cumplir con el mínimo indispensable para poder hacer un trasplante. Es un trasplante haploidéntico donde se tiene la mitad de la compatibilidad total. Que es el haploidéntico. Así es. Que es el más común en México, de hecho. El trasplante haploidéntico es el tratamiento con células hematopoyéticas más común en nuestro país, ¿sí? Es la persona que más frecuentemente, un hermano. Si no se cumple con un hermano, generalmente vamos con papá o con mamá. Papá y mamá siempre van a cubrir esta condición, porque a fin de cuentas, de la manera que esto se hereda, la mitad la recibo de uno, mamá, la mitad la recibo de papá. El problema que tengo es que el trasplante haploidéntico puede tener mayor riesgo, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi grado de compatibilidad no es el más ideal. El grado de compatibilidad no es el más ideal.
¿Cómo se lo explicamos a la gente? Lo que buscamos nosotros es encontrar un donador que sea lo más parecido posible a mí en este aspecto, ¿sí? Obviamente nadie se va a parecer tanto a mí como yo mismo. Trasplantes autólogos es el más seguro de todos, de mí, para mí, pero no sirve para todo lo que está aprobado hoy en día. ¿Los gemelos, biólogo? Los gemelos idénticos se maneja un trasplante singénico, que es, a mi gusto, un punto de vista intermedio. No son mis células, pero como somos idénticos, somos mucho más parecidos que cualquier otro posible donador. De hecho, los primeros trasplantes hematopoyéticos exitosos fueron entre gemelos idénticos, antes de que conociéramos todo lo de la compatibilidad, de la histocompatibilidad humana. De la histocompatibilidad de células mediadas por células T, si no me equivoco, ¿verdad? Y factores, exactamente, HLA1, HLA2, más sí, que nada. Más sofisticado. Ahora, hay un banco público y hay un banco privado. Así es. Estamos por debajo de tener lo mínimo, ¿sí? Para poder hacer que el banco público tuviera la suficiente cantidad de células mesenquimatosas y células hematopoyéticas para llenar los requisitos de necesidad de la población. ¿Cómo se hace para que haya donadores? En primer lugar, el banco público únicamente está almacenando células hematopoyéticas. Las células mesenquimatosas todavía no se están almacenando en bancos públicos. Hay algunos bancos de forma privada, fuera de cordón umbilical, que están haciendo el servicio de obtener donadores, almacenar las unidades y después liberarlas a aquellas personas que las requieran. Pero de forma privada, como tal, almacenamiento público de células mesenquimales no existe todavía. ¿Cómo lo podemos hacer? En primer lugar, difundiendo la información. La importancia que tiene el trasplante de médula ósea, el trasplante hematopoyético, para cubrir una necesidad de salud en México tan importante. A fin de cuentas, México es uno de los países con mayor incidencia de leucemias. En América Latina está en los primeros lugares. México, efectivamente. ¿Sí? Población, riesgo de edades principal, menores de 19 años, particularmente de 5 o 9 años. Los datos estos que son para ustedes, el biólogo, Avelino, está trabajando en un banco de cordón umbilical en México. Ellos tienen mucha información, hacen mucha investigación, estas gentes que están ahí, y para que nos diga que México tiene una incidencia grande de leucemia. Así es. Es importante poner el dedito ahí, empezar a revisar y empezar a hacer promoción. Por ejemplo, aquí Marisela Chávez nos dice, muy interesante tema, doctor. Felicidades. Pues Marisela, le invitamos a que lo comparta esto y que participen todos en la información. Recuerden, porque en YouTube los pueden dar un like y que nos sigan. Muy bien, entonces, este almacenamiento de células madre en nuestro país se lleva a cabo. Se lleva a cabo, cada vez se lleva a cabo de una manera más constante. Obviamente esto tuvo un boom en 2007, donde todo el mundo almacenaba sus unidades de cordón umbilical. Empezó un poquito de pique. Yo en particular creemos que este pique se debió a la mala información que existía, cómo se manejaba, de parte de todo el mundo realmente. ¿Por qué? Porque eso genera desconfianza, ¿sí? Empezaron a aparecer también clínicas de aplicación de células madre, clínicas que no están del todo reguladas. Muchas veces son clínicas que aparecen, 2-3 meses después desaparecen. ¿Esto qué es lo que genera? Que genera que el público en general y el grupo de especialistas consideren que el tratamiento con células madre en México es una cuestión de estafa, es una cuestión de engaño, cuando realmente está cubriendo una necesidad de salud fuerte, existente y que todavía no podemos cubrir del todo. La asociación a la que tú perteneces, Vida y Células Madre, ¿hace alguna promoción para informar a la gente que estos datos de aplicación de células madre para rejuvenecer, para quitar arrugas, para mejorar los tejidos, se hace alguna promoción para que sepan que esto es falso? Pues tratamos de hacer todo lo posible justo en foros como el suyo. Por eso les agradecemos a ustedes el espacio que nos dan para poder ayudarnos a hacer nuestra labor de información. También tenemos, si se solicita, podemos inclusive hacer pláticas en algunos centros. Al menos en la parte personal, lo guiamos también mucho a cuestiones de pláticas con mamás, cursos psicoprofilácticos, pláticas con gente que platica directamente con mamás y también con especialistas. Entonces empezó a decaer. ¿Y cómo está ahorita la recolección de sangre, de células hematopoyéticas, de cordón umbilical y
del cordón umbilical para células mesenquimatosas en México? ¿Cómo andamos? En este momento llevamos ya tirándole a 3 años, donde ha habido un repunte. Año con año se ha ido incrementando en los distintos, realmente por parte de los distintos actores en el almacenamiento privado de células hematopoyéticas y mesenquimales en México. Para la parte de células hematopoyéticas pública también ha levantado un poco. Son cifras que no tengo todavía en este momento, no se los puedo compartir, sí. Pero sí se ha visto un repunte. Hemos recuperado esa picada que llevábamos. En 2016 más o menos se restableció, entramos en un periodo de meseta y de ahí empezamos a subir otra vez. Sí, ese es algo que se ha llevado a cabo año con año, se ha ido creciendo. Creemos que en parte ha sido por la labor de información a todos los niveles, como le comento. Entonces ustedes en México, en el hospital, están abiertos para empezar a dar información a grupos, a dar pláticas y llevar todos estos datos que son muy buenos para los nuevos padres de familia. Sí, efectivamente, nosotros en el banco siempre hemos manejado puertas abiertas para la cuestión de informar a la gente. No únicamente a la gente que tiene almacenadas las unidades dentro de nuestras instalaciones, sino al público en general. Nosotros en el laboratorio recibimos llamadas, recibimos correos de gente que está interesada en saber cuestiones generales, si existen tratamientos para ciertas enfermedades en específico. A veces nos llevan pacientes preguntando directamente por ellos, que quieren saber con quién se pueden acercar. Si conocemos a alguien que tenga algún tipo de protocolo, los podemos dirigir hacia ellos. En algunos casos, si no lo conocemos, lo que podemos hacer es compartirles la información de qué sí se está llevando a cabo en qué partes del mundo y qué no, el grado de avance de cada protocolo en particular. Algunas cosas están apenas arrancando, se está viendo si son seguras o no. Algunas otras ya están en fases mucho más avanzadas de investigación, previas a aprobaciones. En la página aquí de www.bscu.com.mx, que es Banco de Cordón Umbilical, podemos encontrar toda esta información. Hay alguna información, hay testimoniales también de algunos pacientes. Están datos que pueden dejar datos de contacto para alguna duda que puedan llegar a tener. Esas generalmente lo que pasan es que nos llegan a nosotros en laboratorio, ¿sí? Y en laboratorio ya les podemos dar seguimiento, ya sea por llamada telefónica o por correo electrónico. Mira qué interesante, ¿no? Porque teniendo esto como foro para que la gente escuche, para que la gente se informe, pues puede empezar a meterse a la página. Si tiene alguna duda, más las nuevas madres que van a ser, las nuevas parejas de padres que van a ser, van a tener un bebé, que tengan la oportunidad de tener esta información y saber que al almacenar estas células, pues va a ser ya de un aspecto familiar. Ya antes se manejaba que era solamente para el puro bebé que se colectaba la sangre. Ahora ya se está manejando en forma familiar. Así es, porque de hecho de forma familiar es donde más probablemente van a poder tener un uso estas unidades. Como está hoy en día, la aplicación autóloga de células hematopoyéticas está mucho más limitada que la aplicación alogénica, es decir, de una persona a otra, lo suficientemente compatibles. Entonces es mucho más común. El 2015, en Congreso de Terapia Celular en Estados Unidos, yo recuerdo muy claramente, se me quedaron muy grabadas las palabras de un especialista en células de sangre de cordón umbilical, que lo que comentaba es que el cordón umbilical es el regalo que tienen todos los bebés. Como le comento, es una frase que se me quedó muy, muy grabada, porque a fin de cuentas todos los niños nacen con un complemento de células madre que se pueden aprovechar en terapia en un futuro. Viéndolo, por si tropicalizándolo a México, es la torta bajo el brazo a mis ojos. Todos los niños nacen con un complemento de células que se pueden aprovechar en un futuro, ya sea para la familia o esperemos en un futuro, y siempre incitamos a la parte de donación para el público en general, si es lo que quieran hacer. ¿Cuánto tiempo se guardan estas células? Como tal, no manejamos un periodo de caducidad. Reportes científicos en concreto, 23 años es lo que se tiene, sangre de cordón umbilical, 23 años después se descongela, se le corren todas las pruebas de control de calidad comparables a antes de ser congeladas. Hay otros reportes que también manejan que el 99% de las unidades almacenadas no pierden su capacidad con el paso del tiempo si la temperatura de almacenamiento se mantiene estable, ¿sí? Esto es de controles de calidad que se llevan a cabo todos los bancos de forma aleatoria, tanto públicos como privados, donde se ha podido observar este tipo de cifras. Cuando se obtiene la sangre, se hacen algunos estudios para decir, esta sangre que se recolectó en la cirugía es apta para congelarse, para guardarse. Sí, lo primero que realizamos es ver cuánto volumen de sangre tenemos. Ese es el primer punto. La cantidad de células madre que podemos obtener de la sangre del cordón umbilical tiene muchos factores que pueden afectarla. Sexo del bebé, peso del bebé, estado nutricional de la mamá, si son embarazos gemelares o no. Pero el que más fácilmente podemos impactar nosotros es el volumen de sangre.
Mientras más sangre llegue al laboratorio, más células podemos rescatar, más células podemos recuperar de esta unidad. También corremos pruebas de microbiología para ver que no haya algún tipo de contaminación, ya sea por bacterias o por hongos, serologías maternas, para cumplir con los lineamientos que nos plantea la norma oficial mexicana en relación a enfermedades transfundibles, ¿sí? Sífilis, VIH, enfermedad de Chagas, chincha besucona, hepatitis A, B, C, y nosotros también evaluamos citomegalovirus y virus HTLV 1 y 2. O sea, todos estos estudios se están haciendo antes de decir, esta sangre es buena para almacenarse. Generalmente los corremos a la par, porque de entrada, por ejemplo, la microbiología nos toma 7 días tener un resultado. Las unidades de sangre, las unidades hematopoyéticas, se tienen que congelar idealmente dentro de las primeras 24 horas después de que se colectan. Nosotros tenemos un estándar de 48 horas, es un estándar a nivel internacional realmente. Cifras reportadas nos dan hasta 72 horas después del nacimiento del bebé para poder hacer la criopreservación. Esto es porque si dejamos pasar más el tiempo, la unidad va perdiendo su capacidad, ¿sí? Empieza a diferenciarse, algunas células empiezan a morir, es un proceso normal. Sí, empieza a haber autólisis. La crioprecipitación, ¿en cuánto tiempo se hace una crioprecipitación? De congelar todas las células. Una unidad de cordón umbilical, dependiendo del proceso que se lleve, se puede llevar de forma manual o se puede llevar de una forma semiautomatizada. Nosotros, en el banco del hospital, utilizamos un equipo semiautomatizado diseñado específicamente para procesar este tipo de unidades. Es un proceso que nos lleva de llegar al laboratorio a tener una unidad ya en el tanque almacenada alrededor de 3 horas, más o menos. Sí, porque esto, por ejemplo, platicarlo contigo, que tú eres biólogo y que estás pegado a esto, es muy distinto platicarlo con un médico. El médico no va a ir a hacer la criopreservación. Eso está en las manos de ustedes. Entonces, ver que en aproximadamente 3 horas. Sí, más o menos 3 horas. 3 horas están todas las células congeladas. Así es. Sí, el proceso que vamos a llevar a cabo es básicamente concentrarlas. La unidad que ustedes nos entregan a nosotros, el volumen de sangre que haya sido, lo vamos a reducir a un volumen de 20 mililitros en una bolsa específica para esto, ¿sí? En este volumen nos vamos a quedar con células madre, glóbulos blancos, un poco de glóbulos rojos y un poco de plasma. Básicamente lo que hacemos es remover el plasma y remover casi todos los glóbulos rojos. Otra cosa que no conocemos, ¿sí? Que todo esto que ustedes están haciendo en el laboratorio, ¿sí? Se corren 23 años, se descongelan esas células. ¿Todo el paquete se descongela o es una parte nada más? En la cuestión de cordón umbilical, de sangre de cordón umbilical, sí se tiene que descongelar todo. Almacenamos únicamente una bolsa de 20 mililitros. Generalmente se descongela toda la unidad para poderla aplicar. Nosotros para este tipo de pruebas lo que así hacemos es guardar pilotos. Son pedacitos de manguera con alrededor de 1 mililitro total de sangre de cordón umbilical que nos permiten correr todas estas pruebas sin tener que afectar la capacidad de la unidad. Por eso le comento que son controles aleatorios que podemos llevar a correr. Increíble, ¿no? Todo lo que la tecnología tiene, la veracidad que se tiene ya en todos estos resultados y el pronóstico de saber que todas esas células después de 23 años todavía continúan con una capacidad adecuada para poderse hacer una mitosis a una misma célula madre o diferenciarse a otro tipo de célula. Así es, efectivamente. Fíjate qué interesante verlo desde el punto de vista técnico del laboratorio, porque hablar de, por ejemplo, al principio de dónde lo estamos utilizando, etcétera, podemos traer un hematólogo y nos va a decir todas estas cosas, pero esto es importante para que la gente sepa cómo se está haciendo todo el procedimiento. Es algo que no les van a vender a la hora de ellos ir a separar su paquete de sangre de cordón umbilical. Ahorita ya se tiene más información y la gente va a estar diciendo, bueno, pues yo oí que dura 23 años, a los 23 años les hacen más pruebas, que se hace una crioprecipitación o la congelación que la hacen en 3 horas, que se guarda una bolsa con 20 mililitros, o sea, todas estas informaciones que se dan, estamos adelantando para que la gente cuando llegue a solicitar que quieren ellos tener esa sangre de cordón, ya tienen una información de laboratorio y ya nada más van a ver cuál es la oportunidad de tener esto. Sí, justo la idea de todo esto es poder darles a los papás, a la gente que esté interesada en almacenar las unidades,
la información y la confianza de que su unidad cubre con todos los parámetros necesarios para poder ser aplicada en un futuro. Es muy importante porque, a como está hoy en día la legislación, unidades contaminadas no se pueden mantener almacenadas, ¿sí? No es algo común. Hoy en día los hospitales todos tienen todas estas medidas en salas de labor para evitar ese tipo de contaminaciones, pero son cosas que pueden llegar a suceder. Es un riesgo que siempre está presente, aunque sea bajo. Por eso es tan importante poder informar esto a los papás, para que sepan que aunque es un riesgo presente, no es algo muy común, ¿sí? Unidades contaminadas no se pueden almacenar. La legislación no nos lo permite. Sí, fíjate, esto que mencionas, la gente lo tiene que saber. Una vez una paciente me preguntó a mí, oiga doctor, pero es que yo separé un paquete y ¿cómo lo voy a hacer? Y se le explicas, permítame. El personal de los hospitales tiene entrenamiento. Así es. Tiene un entrenamiento adecuado, se le informa por parte de las casas de cordón umbilical. Se capacita a todo el personal de enfermería, se capacita al personal administrativo y al personal de auxiliar, que viene siendo los muchachos o las señoritas que surgen como mensajeros, de cómo tratar este tipo de procedimiento. Inclusive hay gente de enfermería muy capacitada para dar indicaciones de cómo se tiene que hacer todo este proceso de recolección. Sí, efectivamente, porque aparte ellos son las personas que más frecuentemente ustedes se topan con todas las cosas que pueden pasar al momento de la colecta de cordón umbilical, ¿sí? Hay muchos aspectos que pueden estar involucrados aquí. A veces los bebés, los cordones, no vienen en la mejor condición. Es algo que no sabemos hasta el momento en que lo estamos viendo en ese instante. Cordones muy pequeños, cordones poco lisos, muy lisos, cordones muy enrollados que parecen cable de teléfono. Son cosas que dificultan la colecta de sangre de cordón umbilical y que pueden a su vez impactar el grado de calidad que tenga la unidad al momento en que llega al laboratorio. Por eso también es la importancia, como usted comentaba, de la tecnología en el momento de procesar las unidades. Todo este avance tecnológico es para favorecer la recuperación, que es lo que queremos hacer, recuperar la mayor cantidad posible de células que nos están llegando al laboratorio y disminuir lo más posible el riesgo de contaminaciones. Increíble, ¿no? Ya todo lo que se tiene. Un saludo a Minerva Alma y a Love Dinora también. Dinora la estamos escuchando, la estamos viendo aquí. Minerva, muchas gracias por las felicidades. Esperamos que puedan replicar, invitar y compartir este programa que lo están ustedes viendo. Y Avelino, ya por último, ¿qué recomendaciones, qué mensaje le das a toda la gente de aquí en Monterrey, tú que vienes de México y que sepan que estás dando información, que la Asociación Vida y Células Madre está trabajando para que se lleve a cabo una buena información adecuada para toda esta gente y que se emplee esta sangre? Creo que el consejo principal que puedo darles es acérquense a la información de sus paquetes. Muchas veces la gente contrata los servicios de almacenamiento de células madre y lo olvida. Contrata las unidades 1 año, 5 años, 10 años y se olvida de ellas. Lo ideal es que todos sepamos qué es lo que se está almacenando y por qué se está almacenando, ¿sí? Parte del problema que habíamos tenido justamente como campo de células madre en México es el hecho de que la información no estaba bien. Y eso que genera que la gente contrata algo 1 o 2 años después siente no lo debí de haber contratado, ¿sí? No debí de haberlo contratado y busca desecharlo, busca eliminarlo. Y lo mejor que se puede hacer es acercarse a sitios donde pueden tener esta información, de preferencia sitios especializados en ello, foros como el suyo, doctor, los sitios de los bancos que se encargan de esto, tanto públicos como privados, asociaciones que se encarguen de la cuestión del trabajo con células madre. Son los sitios ideales para poder obtener esta información. Fíjate qué importante. Agradecemos a Banco de Cordón Umbilical, BCU, por el apoyo que nos da el traerte desde la Ciudad de México, del Hospital Ángeles Pedregal, del Banco de Sangre del hospital, y que eres miembro de la Asociación Vida y Células Madre, y podernos dar toda esta información y más, esta información técnica que es valiosísima para todos nosotros y para toda la gente que escucha, y los médicos que lo están escuchando, que sepan también ellos cómo es este proceso, cuánto va a durar,
todos los datos que nos acaba de dar. Abelino, muchísimas gracias. Espero poder volver a platicar contigo de algún otro detalle ya cuando tengas más avanzado todos los estudios y todo lo que se está utilizando para bien de la población. No, muchísimas gracias, doctor, por supuesto. Cuando quieran, aquí estamos. Gracias. Y agradecemos a todos ustedes que estén participando con nosotros en forma activa. Te recuerdo, este programa se ve por YouTube. El canal es Roberto Córdoba, Doctor Córdoba, Entre Amigos. La dirección de este programa a cargo del ingeniero Benjamín Rivera. En el audio control, Fernando García Guerrero, poniéndonos aquí la pantalla todos los datos. Majo Rivera, transmitiéndonos por Facebook, en la página de Voces Online Radio y en la página de Entre Amigos. Y Benjamín Rivera Jr. nos está grabando para subir este programa a YouTube. Yo soy Roberto Córdoba, me despido de ti y te espero aquí la próxima semana con otro tema. Abelino, muchísimas gracias y buen regreso a la Ciudad de México. Muchísimas gracias, doctor. Al contrario, nos vemos la próxima semana. Gracias. Voces Online Radio presentó Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Escúchanos en la próxima emisión.